Ok. Listo. Bueno, les invito a que vengan quienes están por acá. Ya entrando, a ver, las invito a que prendan un momentico la cámara. Yo las veo, quiénes son, me acuerdo, les veo los ojos, la sonrisa, les veo el frizz. Gracias, Camila. Aunque tengo por acá como borrosa, está como la cámara sucia. Vamos a mirarlas por acá, mosaico. Listo, gracias Camila por la cámara. La única valiente que se atrevió a las 7 de la mañana a prender la cámara recién levantada. Camila, ¿de qué hora te levantaste, Camila? Desde las 6, profe. Levantar a las 6 a mirar a ver qué actividades habían para hacer, yo me imagino, apenas a mirar ahí, ahí con los crespitos. ¿Dónde está Andrea? No te veo, Andrea León. Daniela, no te veo. Gracias, Daniela Rodríguez, por la cámara. Gracias, Yolanda, por la cámara. Daniela, tengo ya por acá Andrea León, Carolina Cuevas. ¿Dónde estás, Carolina? Que fuiste la primera que entraste. Marjuri. ¿Dónde estáis, Marjuri? Tengo por acá Brigitte. Listo, no estamos todos. Entonces, bueno, voy a llamar a asistencia. Gracias por la cámara. Pues mientras llamo a asistencia, les pido por favor no apagarla al menos. Entonces tengo por acá. Voy a llamar por acá. No sé, ya llegó Yolanda Cuevas. No sé, no la veo por ahí. Profe, aquí estoy. ¿Dónde Aquí está? estoy. ¿Dónde? Hola Yolanda, te estaba. Hola, profe. Bueno, Yolanda, tengo dos de Sí. primerita aquí. Tengo por acá a Gina Isabel. ¿Dónde está Gina? No está Gina. Claudia Puliche. ¿No estás, Claudia? No te veo por ahí. Darlene Andrea. ¿Dónde estás, Darlene? ¿No estáis, Presente, Darlene? profe. Hola, Darlene. Tú eres Darlene Andrea León. Nunca había escuchado Darlene con Andrea. Había escuchado Darlene por allá, lejos en otro solito. Ok. Estefanía Lucio, ¿estás por ahí, Estefanía? ¿No estáis? Tengo por acá a Ercilia Caicedo. ¿Dónde estás, Ercilia? ¿Dónde estáis, Ercilia? ¿Dónde están todas? No han dicho nada por el grupo, si es que apenas están entrando. Daniela Carabalí. Presente, profe. Hola, Daniela. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Tengo por acá Mayra Viviana. ¿Dónde estás, Mayra? ¿Estás por ahí, Mayra? ¿Dónde estás, Mayra? Carolina Cuevas. ¿Dónde estás, Caro? ¿Dónde estáis, Caro? Acaba de abandonar la llamada, no sé por qué. De pronto le cortó, listo. Presente, profe. Bueno, ahora Profe, Carolina. ahí respondió. Ujú, sí, por ahí la estoy viendo. Presente, aquí estoy, profe. Hola, Carolina. ¿Cómo vas? Hola, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, tengo por acá a Mariyuri. Marjuri. Creo que te di por ahí, Presente. Marjuri. Hola, Marjuri. En te veo, te conozco. A ver si es la misma de la foto. ¿Dónde estás? Venga, ¿tienes foto en perfil? Sí, la foto la... No te conozco, no. Veo tu foto ahí nomás. Tengo por acá a Viviana Valencia. ¿Estás por ahí, Viviana Valencia? ¿No estáis, Viviana Valencia? Camila Peñaranda. Camila, claro. Camila, la de los rizos. Levantó a las 6 de la mañana. Hacer el desayuno, Camila. Tengo por acá a Ingrid Lorena Guasaquillo. ¿Dónde estás, Ingrid Lorena Guasaquillo? ¿No estáis, Ingrid Lorena Guasaquillo? Daniela Rodríguez Arboleda. ¿Estás por ahí, Daniela Rodríguez? Presente. Claro, ahí está Daniela. ¿Qué tan seria, Daniela? ¿Sí se levanta todos los días así con esa cara de seriedad? Eso sí, ve qué diferente, como cambia, y como que él cambia. Y tengo por acá a Brigitte Carolina Cuero. ¿Estás por ahí, Brigitte? Carolina, ahí te veo, Brigitte, como que la foto. Veo tus labios rojos. ¿No estás? La Brigitte. No hay cómo conocerte. Diantro en oscuras. Bueno, ahorita sí te veo, Brigitte. Bueno, compañeras, no sé quién más han entrado tardecito. Creo que Camila Peña por ahí veo. ¿Quién más entró? Bueno, ahorita me cuentan a ver, listo.
Bueno, Profe, ¿ya me llamó? ya llamé a todas. Camila Peñarán. Profe, es que se me salió de la clase. Sí, eso por ahí vi que como que te congeló. Que te congeló. ¿Quién más está por ahí que haya entrado? Yo ya acabo de llamar a asistencia. Yo, profe. A China. Hola, China. Hola, profe. China, te veo, no tienes camarita para verte a la misma del, de la foto. Ah, sí. Es que así, pero no así como en la foto. Esa fue antes de irme para living y ahí la armando toda la foto. Bueno, listo. Bueno, ok, compañeras. Hoy empezamos, vamos a contextualizar un poquito de vamos a hacer hoy y a partir de qué material. Dentro de las actividades que quedaron pendientes del encuentro 1, que en el encuentro 1, recuerde el pasado, hace 15 días hicimos una parte que fue la socialización del programa. La socialización del programa consistió pues en cómo explicar la estructura del programa, los temas que íbamos a ver, cuáles eran las actividades que íbamos a desarrollar durante el semestre, cómo las íbamos a dividir con sus respectivos porcentajes. Entonces eso fue como la primera parte. De pronto las que muchos me han escrito, me han preguntado sobre eso. Entonces les he dicho en la plataforma ya está el video, la grabación de la clase pasada para que al menos puedan ver la parte de socialización y que quede ese componente claro, ¿listo? Vimos una parte introductoria sobre el tema de la unidad 1, que es todo lo que respecta a la parte de ecosistemas y empezar a entender un poco cómo funciona el mundo. Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy a partir de las actividades que realizamos. Recuerde que habían dos actividades. Está la actividad del foro, que la actividad del foro, ¿alguien me acuerda? ¿Me recuerda? ¿Me acuerda? ¿Cuál era la pregunta del foro? ¿Qué era lo que había que hacer en el foro? ¿Quién dijo yo, querido y bello profesor? ¿Qué impacto ambiental generó la pandemia del COVID-19 en el planeta? Algo así. Exactamente, entonces la idea era empezar a investigar, a contextualizar un poco, listo, vimos ahorita una realidad sobre el tema de lo de la pandemia, entonces la idea era empezar a analizar, bueno, eso cómo afectó al medio ambiente, ya sea positiva o negativamente, pudo haber sido en ambos casos. Entonces la idea era investigar un poco y a partir de allí generar un discurso, una opinión propia, la cual teníamos que redactar, construir, pero la parte fundamental es poderla sustentar. ¿Listo? Ya he estado leyendo algunos, hay unos que están buenos, hay unos que pronto que tenemos que de pronto fortalecer un poco la parte de la sustentación, pero esa era. Y la otra actividad que eran unos ecosistemas que les asigné, ¿listo? Principalmente, hay muchas maneras de poder como criterios para poder clasificar los ecosistemas. Les pasé de pronto los más generalizados para que investigáramos sobre ellos. La tarea era diseñar una presentación en PowerPoint a manera de exposición sobre unos puntos principales, como sus principales características, dónde se dan, eh, cuáles son los individuos o especies principales que se dan en esos ecosistemas, por qué se clasifican así, y de pronto profundizar un poco sobre el impacto que estamos generando en cada uno de los ecosistemas, ¿listo? Entonces, vamos a mirar por acá, voy a mirar por acá al azar, no sé, las que estemos por aquí, vamos a compartir el foro un momentico, ¿les parece? Vamos a compartir sobre lo que investigamos y en breve de pronto para compartir qué fue o en qué enfocamos el foro que compartimos en la plataforma, ¿listo? ¿Alguien voluntariamente quisiera compartir de pronto con sus propias palabras lo que investigó sobre el tema de la pandemia versus medio ambiente? Profe, yo. Ole, dale Camila, gracias. Escuchamos. Pues lo que yo hice fue acordarme de lo que vi en las noticias del año pasado, todo lo que vivió el planeta, que pues al estar nosotros encerrados, empezaron a salir animalitos, a tener un cambio extremo el mundo, porque o sea, los animalitos siempre se mantenían encerrados, ¿cierto? Pero al estar nosotros encerrados en nuestras casas, ellos como que sintieron esa paz y pudieron salir a las calles, andar,
Y pues lo otro que cuando salimos nosotros empezamos ya como que a tirar los tapabocas al piso, a empezar a contaminar todo. Eso fue lo que yo Ok, planeé. listo, vale, gracias Camila. Prácticamente es como si de pronto la naturaleza en sí, el contexto ambiental hubiera respirado un poco con por ejemplo, con el actuar del ser humano, ¿listo? Entonces, de pronto un contraste que vemos inicialmente dentro de la pandemia, si bien al ser humano, dentro de su contexto social, lo perjudicó, ¿listo? Porque frenó todo su estilo de vida que tenía llevado, resulta que así como perjudicó al ser humano, al medio ambiente fue al contrario. ¿Listo? Entonces primera reflexión que podemos llevar de esto, de pronto para que vayamos entrando también introducción en la próxima unidad, mm, es de que eso nos quiere indicar algo, o sea, nos quiere indicar como que si el hombre paró como especie y la naturaleza respiró, quiere decir de pronto de una manera muy generalizada que realmente la relación que existe entre el hombre y el medio, cuando hablo del hombre no hablo de hombre de género, sino de especie, el ser humano, llamémoslo así, el ser humano versus el medio ambiente, quiere decir que hay algo que está ocurriendo allí ya, o sea, el impacto que está generando las acciones del hombre como especie, eh, esas acciones quieren decir algo con respecto a lo que estamos modificando, transformando el medio ambiente, ¿listo? ¿Alguna otra compañera quisiera compartir? O la escojo a dedocracia. ¿Quién dijo yo, querido y bello profesor? Tengo por Profe, acá. Cuéntame, Gina. profe, yo pienso que pues es lo mismo casi que dijo mi compañera cuando a nosotros hubo la cuarentena y todo eso, el medio ambiente hizo un respiro porque así lo decían todos los medios, que los ríos, todo pues, ¿qué? ¿Cómo lo digo? O sea, se paró un poco la contaminación que siempre hemos sabido hacer los seres humanos, ¿no? Y ahora que ya otra vez volvimos, ahora ya hay mucho más contaminación porque yo vi en las noticias que en las playas, en los ríos, en todas partes usted ya encuentra tapabocas, guantes, botellas de alcohol, todo eso. Entonces yo creo que así ha afectado de manera negativa al medio ambiente. Y de manera positiva, pues que dieron un respiro cuando nosotros estuvimos en la cuarentena. Ok, entonces, miremos como que esa es la percepción principal que nos ha llevado el tema del COVID. Si bien ahorita, terminando de pronto la asignatura, la reflexión principal es de que lo que estamos viviendo ahorita y con respecto al COVID, el COVID es el más insignificante de nuestros problemas con relación a lo que se nos avecina y lo que ya estamos empezando a vivir, ¿listo? Con respecto a todo el cambio que estamos viviendo dentro de la naturaleza, ¿listo? Ahorita lo vamos a estar viendo y reflexionando un poco para que profundicemos en ello. Entonces, miremos, contextualizando, entonces vemos eso, esa diferencia entre, bueno, ocurre un suceso como una pandemia, un virus, que afortunadamente afortunadamente esta pandemia se dio con el menor de los virus, con el virus de pronto menos complicado con el cual podríamos lidiar, ¿listo? Porque hay otros virus que están, por así decirlo, dormidos, que en el momento en que se despierten estamos hablando de mortandades del 30, 40, 50%. El del coronavirus solamente es el 3%, ya antes miremos la proporción de eso. Entonces lo que vemos el contraste es que, bueno, el virus afectó el ser humano como especie dentro de toda su dinámica social, pero esa misma afectación que tuvo, también la tuvo con la naturaleza, pero de manera positiva. Ya eso nos puede indicar algo muy importante, ¿listo? Entonces, mirando con respecto al otro tema, que es el tema de investigación, que era la parte de ecosistemas, nos toca la tarea de investigar de pronto los ecosistemas. Entonces, voy a hacer una introducción breve para que ahorita entremos a compartir un poco. Yo tengo acá, se compartieron ecosistemas como los desiertos, las selvas, bosques, prácticamente casi todos les asigné los ríos como ecosistemas, lagos, dentro de la parte de ecosistemas acuáticos. Tenemos, bueno, los mares, tenemos también de los mixtos como los humedales. Eh, y la parte de costas. Listos son los ecosistemas que de pronto investigamos. Ahorita vamos a ir compartiendo. Yo nombraría de pronto alguna compañera de uno de los grupos para que nos comparta. Entonces tengan ahí presente pues
la información de la actividad. Por ejemplo, puedo decir por acá yo tengo selvas, entonces en selvas yo tengo a Claudia, a Ingrid, a Ercilia. Entonces digo, Ingrid, compártenos cuáles son las selvas, cuáles son las características principales de las selvas como ecosistema. Listo, porque lo tengamos presente allí y vamos mirando allá. Voy a compartirles acá un momentico mi pizarrita mágica. Y vamos a contextualizar un poco. Bueno, no sé si está en video porque siempre me queda congelado. Bueno, déjame un segundillo. Entonces miremos esto de un contexto muy importante. En la clase anterior empezamos a hacer una introducción sobre la parte de ecosistemas. ¿Por qué es tan importante que de entrada nos quede muy claro todo lo que respecta a qué es un ecosistema? ¿Ya? Entonces empezamos a ver inicialmente que era un sistema. ¿Se acuerdan de pronto que compartimos? Voy a colocarles por acá otra vez. Empezamos a ver la palabra sistema de manera general. Listo, vamos a quitarle la palabra eco, vamos a dejarle nomás la palabra sistema, que es como la parte fundamental, y empezamos a hacer como una lluvia de ideas de, bueno, cuando hablamos de sistema, ¿a qué qué estamos haciendo referencia? ¿Listo? Entonces, pues hagamos el ejercicio nuevamente. Cuando hablamos de la palabra sistema, compañeras, ¿qué es lo primero que se nos viene? ¿Con qué palabra la asociamos? ¿Quién me lo dijo? ¿Quién dijo yo quiero ir nosotros? Conjunto. Por ejemplo, yo hablamos uno que es un conjunto. Recuerden que yo no comparto pantalla, sino que todo lo hago a través de mi camarita. Entonces deben darle a la tachuelita que dice fijar. Ok, para que les quede grabado. Esta clase está haciendo, toda la clase la grabo y la subo a la plataforma para aquellos que no han podido asistir, pues puedan contextualizar. Y es importante, compañeras, porque recuerde que terminada la clase se apertura la autoevaluación, que la autoevaluación es un espacio de unas 10 preguntas sencillas que recoge de pronto lo que hemos visto acá y y el material que han debido leer, principalmente el material que está en la plataforma, en la actividad del foro, que es un documento sobre ecología y sostenibilidad. Entonces, todas las preguntas van a salir de lo que vemos acá principalmente y ese material, ¿listo? Ok, estaba acá cuadrando. Pero, conjunto, ¿alguien más? ¿Quién dice? Bueno, otra palabra, profe, sistema la relaciono con. Recordemos un poco lo que vimos la clase pasada. Conjunto, ¿qué más? Agrupación. ¿Cuál? Grupos. Grupos, profe. Grupos. Bueno, grupos podríamos asociar directamente con conjunto, pero no mentiras, también sirve grupos como especie. ¿Qué más? Otra palabra por ahí, compañeras. Cuando hablamos de sistema, ¿qué se nos viene a la cabeza? Sí. ¿Quién dijo yo, querido y bello profesor? ¿Nadie más? ¿A reglas, profe? ¿Cuál? ¿Reglas? Ajá. Reglas. Listo, entonces vimos el ejemplo de un sistema. ¿Cuál fue el ejemplo que vimos en la clase pasada sobre qué sistema? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el sistema que tomamos de ejemplo para hacer el análisis de lo que es un sistema y sus características? El sistema nervioso, creo. Bueno, aparte del sistema nervioso, tomamos el sistema del cuerpo humano, ¿ya? Recuerden, el sistema del cuerpo humano está conformado vimos el ejemplo, el sistema del cuerpo humano está conformado por subsistemas. En este caso, ¿cuáles serían los subsistemas del cuerpo humano? ¿Quién dice? ¿Cuáles son los subsistemas que está conformado el cuerpo humano? ¿Sistema qué? Sistema óseo. Exacto, sistema óseo, Sistema nervioso. muscular, nervioso, Muscular. sistema digestivo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un sistema, a su vez, está conformado por subsistemas. Esos subsistemas pueden ser, en ese orden, desde muy macros, o sea, muy grandes, por ejemplo, el sistema digestivo, todo conformado, pero el sistema digestivo a su vez también puede estar conformado por otros subsistemas, ¿sí me van a entender? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que un sistema es una organización lógica de conjunto, ya como lo están colocando allí. Entonces, el sistema del cuerpo humano está conformado por sistema óseo, sistema nervioso, circulatorio, digestivo, cada su vez. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿será que cada uno de estos subsistemas tiene su función propia dentro del sistema global, que es el cuerpo humano? Sí. Claro, o sea, cada uno tiene su función.
Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en el cuerpo humano todos los subsistemas, sistema nervioso, circulatorio, óseo, bueno, endocrino, todo eso, todos tuvieran la misma función del sistema circulatorio? ¿Será que el sistema funcionaría? Supongamos que todo el sistema digestivo tuviera la misma función del sistema circulatorio, el sistema nervioso tuviera la misma función del sistema circulatorio. ¿Será que ese sistema funcionaría, el sistema del cuerpo humano? No funcionaría No, profe. correctamente, profe. No funcionaría, ¿ya? Porque ¿qué quiere decir eso? Que el sistema global, voy a colocarlo por acá, voy a colocarlo por acá un circulito. Si yo tengo acá el sistema del cuerpo humano, voy a colocarlo. Yo tengo el sistema del cuerpo humano como sistema general global que está conformado por otros subsistemas. Voy a colocar acá unos como ejemplo, voy a colocarlos todos. Entonces, por ejemplo, voy a llamarlo acá, lo voy a llamar sistema del cuerpo humano. Entonces acá va a tener, por ejemplo, el sistema circulatorio. Tenemos el sistema circulatorio, tenemos por acá el sistema digestivo. Tenemos por acá el sistema circulatorio. Tenemos otro sistema, por ejemplo, el sistema nervioso. Vamos a tomar esos como ejemplos. Profe, el circulatorio ya está. Lo copié dos veces. Bueno, entonces acá voy a colocar el sistema endocrino. ¿Listo? Son varios, creo que son el sistema óseo, tenemos el sistema... ¿Qué quiere decir esto, compañeras? Que un sistema está a su vez clasificado por unos subsistemas, ¿ya? Está compuesto por subsistemas, y donde cada subsistema tiene una función única, ¿listo? Cada subsistema tiene una función única, ¿ya? Mi pregunta es la siguiente, ¿será que si cogemos el sistema digestivo del cuerpo humano y lo sacamos del cuerpo humano, del sistema mayor, ¿será que ese sistema va a seguir funcionando? ¿Sí me hago entender? Si cogemos el sistema digestivo, lo sacamos del sistema del cuerpo humano aparte, la pregunta es, ¿será que el sistema digestivo sigue funcionando? No, profe. No puede seguir funcionando. No, profe, porque cada sistema cumple una función en nuestro cuerpo. Pienso yo que es así. Sí, y depende de la función de los otros subsistemas para poder que funcione. ¿Listo? El sistema digestivo depende del sistema circulatorio, del sistema endocrino, del sistema nervioso. ¿Sí me van a entender? O sea, entre todos ellos hay una interdependencia funcional. Entre todos ellos hay una interdependencia funcional para poder que cumplan su función específica, ¿ya? Eso es una de las características principales de los sistemas, ¿listo? O sea, cada uno tiene una función propia, pero por sí mismo no puede cumplir esa función, sino que depende de los otros subsistemas para poder cumplir su función. ¿Qué quiere decir esto, compañeras? Miremos acá para contextualizar y poderlo compartir dentro de un contexto natural. Quiere decir que aunque cada subsistema tiene sus particularidades, como lo que ustedes investigaron, bueno, ¿cuáles son las particularidades del sistema, por ejemplo, del ecosistema, por ejemplo, de los desiertos? ¿Ya? Ellos tienen que tener sus particulares específicas para poder clasificarse como desierto, ¿ya? Tienen que tener unas características medioambientales, unas características de población, de especies, de función ecosistémica, o sea, tienen que tener unas características propias, pero por sí mismo, el ecosistema desierto no puede funcionar si no está relacionado con una serie de ecosistemas que están a su alrededor, ya sea a nivel local o a nivel mundial. ¿Sí me van a entender? O sea, dentro de la parte de los sistemas, una característica principal es que todos sus subsistemas dependen del buen funcionamiento de los otros subsistemas. Entonces, volvamos al ejemplo del cuerpo humano. Si yo tengo el cuerpo humano, tenemos el subsistema digestivo. ¿Qué pasa si el sistema digestivo empieza a funcionar mal? ¿Qué pasa de pronto con los otros subsistemas? ¿Qué dicen? Todos empiezan a fallar, profe. Llega un momento en que todos empiezan a fallar, ¿listo? Porque dependen de la función
de que su sistema digestivo haga su función bien. ¿Sí me va a entender? Entonces resulta que hay una interdependencia funcional entre todos esos sistemas para poder que cumplan un objetivo. ¿Cuál será el objetivo de que todos los subsistemas funcionen bien? ¿Cuál será el objetivo principal del sistema del cuerpo humano? Poder mantener que todos esos subsistemas funcionen bien. ¿Cuál creen que sea? Pues yo creo que es tener un cuerpo sano. Si ellos funcionan, el cuerpo está sano. Exactamente, la vida. O sea, la función de eso es que el subsistema mayor sea un subsistema, me gustó la palabra que empleaste, sano. Listo, voy a colocarla por acá. Y si un cuerpo está sano, pues eso va a llevar a la vida. ¿Listo? Que ese sistema tenga vida. Esa es la función de su sistema, que tenga vida. La función de nuestro cuerpo y con todas las funciones que tengamos, de todo internamente, sus sistemas y todo esto y la relación, la única finalidad es que ese cuerpo esté sano para poder prevalecer la vida. ¿Listo? Miremos ese concepto tan sencillo que hicimos en el ejemplo del cuerpo humano. Ese concepto lo podemos extrapolar a cualquier tipo de sistema financiero, sistema contable, sistema social y en este caso sistema natural. ¿Listo? Vamos a pasar un poquito estos conceptos a la parte como un contexto más natural y voy a mostrarles acá algo para que lo analicemos. ¿Listo? Vamos a hacer una pregunta. Vamos a ver unas palabras claves para que las vayan apuntando. Y la primera palabra clave en este caso sería la siguiente. Vamos a ver si la descubrimos. ¿Cómo le podemos llamar? ¿Cómo le podríamos llamar? Vamos a ver si me puedo hacer explicar. ¿Cómo podríamos llamarlo? De que una palabra con la que podamos resumir todos esos subsistemas cuando trabajan bien, que están en sincronía, están en perfecta armonía. ¿Cuál podría ser una palabra con la cual podamos describir cuando esto está sucediendo? ¿Ya? Cuando todo está trabajando bien, cuando todo está trabajando en armonía. ¿Hay alguna palabra con la cual la podríamos relacionar? Equilibrio, que hay un equilibrio. Que haya un equilibrio, perfecto. La única manera de que esto se dé, gracias compañera, la única manera de que esto se dé, ¿sí? Va a contextualizar de este momentico. Cada subsistema tiene un propósito, un objetivo. El sistema digestivo es exprimir lo que más se pueda del alimento, los nutrientes. Ese es el principal objetivo del sistema digestivo, ¿ya? Si tenemos el sistema circulatorio, es transportar esos nutrientes que exprimió el sistema digestivo. Estoy usando la palabra exprimir como para poder figurativo. Entonces, el sistema circulatorio, ¿cuál es la función? Es transportar todos esos nutrientes y transportar el oxígeno recogido por el sistema respiratorio, ¿sí ven? Entonces, eso es lo que se empieza a hacer, ¿ya? ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es el que da los impulsos para poder que todos esos sistemas funcionen, ¿ya? En este caso. Entonces, miremos que hay una interdependencia y la única manera de que se pueda lograr que ese cuerpo esté sano, con vida, que es el objetivo general de que todo funcione bien, es que todo este sistema funcione en equilibrio. ¿Listo? Entonces, en equilibrio es que haya un balance. En equilibrio, en este caso. ¿Listo? Vamos a contextualizar un poquito en esto, dentro de la parte de ecosistemas. Y vamos a ver un poco, vamos a ver un poquito de historia, o sea, de cómo es lo que estamos viviendo la naturaleza hoy en día y cuáles son los puntos principales en que se formó. ¿Listo? Vamos a ver acá, por ejemplo, un ejemplo. Vemos acá, supongamos que sea el planeta Tierra. Y tengamos por acá. Listo. En el caso, hablando de la parte natural, vamos que esto que yo tengo acá es la Tierra, lo tengo por acá. Lo tengo por acá, lo digo mejor. Vamos que este es el planeta Tierra, porque tenemos Europa, etcétera. ¿Listo? Bueno. En el caso de orden de sistemas o ecosistemas, ¿cuál consideramos o cuál alcanzamos a leer es el sistema mayor de la Tierra, el cual acobija toda la vida en el planeta? ¿Cómo le llamamos a ese sistema mayor?
Así como el ejemplo que hicimos que el sistema mayor es el cuerpo humano y el cual está compuesto de otros subsistemas, en el campo natural, ¿cómo le llamamos a ese sistema mayor? ¿Quién dijo yo quiero ir bello profesor? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? No la entendí muy bien. En el caso así como hicimos el ejemplo del sistema del cuerpo humano, que es el sistema mayor, y el cual está agrupando otros subsistemas como el circulatorio, el digestivo, el endocrino, el nervioso, la pregunta es, a nivel de natural, ¿cuál consideramos que es el sistema mayor? O sea, el que acobija todos los subsistemas del planeta. ¿Qué nombre recibe? Tierra. No. La Tierra la Tierra es la que agruparía todos ¿El los sistema subsistemas. solar, profe? Bueno, el sistema solar es un sistema mayor, sí puede ser, pero la pregunta clave acá es el sistema mayor que alberga toda la vida del planeta, ¿ya? ¿Listo? O sea, todo lo que acobija todos los ecosistemas que ustedes investigaron, desiertos, ríos, lagunas, humedales, todos esos ecosistemas están contenidos dentro de un sistema mayor. Ese nombre del sistema mayor, un momentico por acá. Bueno, ese sistema mayor, voy a colocarle por acá ¿cómo lo llamaríamos? Se llama, el otro color, biosfera. ¿Listo? ¿Han escuchado la palabra? ¿Han llegado a escucharla? Sí. Claro. Ese sistema mayor que se llama biosfera viene de esfera y bio de vida, ¿listo? O sea, la esfera que contiene la vida, ¿ya? Que es la atmósfera. De ahí para abajo encontramos todas las manifestaciones de vida del planeta, ¿listo? Entonces, ese es nuestro, como decir, ecosistema mayor. Así como hicimos el cuerpo humano como el sistema mayor, pues el componente natural del sistema mayor es la biosfera, ¿ok? Entonces encontramos acá lo siguiente. De ahí para dentro de la biosfera encontramos todos los ecosistemas que ustedes investigaron. Está el desierto, están las lagunas, los ríos, el mar, están los humedales. ¿Sí me entiendes? Entonces, todos esos ecosistemas que están conformados allí. ¿Cómo se conforman cada ecosistema? Dependiendo de las características propias donde se está dando ese ecosistema. Por ejemplo, una característica, por ejemplo, de los desiertos. Por ejemplo, las compañeras que tocaban desiertos, ¿cuáles serían de pronto las características principales de ese ecosistema? ¿Quién me lo dice? Tengo por acá Estefanía, Darlene, Daniela. ¿Qué encontramos de características principales, por ejemplo, de los desiertos? ¿Dónde están? Ya le digo, profe. Bueno, como características principales que tengamos como que se diferencian de los otros. Profe, pues una característica podría ser que pues que los desiertos son zonas áridas y semiáridas, que es donde predomina que es donde predomina la sequedad y por tanto no hay vegetación casi. Ok, listo. Entonces, una de las características es que es árido, es caliente, es seco, la humedad es baja, en este caso, y de pronto el número limitado también de especies que se dan allí con sus poblaciones. ¿Listo? Es una de las características, por ejemplo, de los desiertos. ¿Qué otro ecosistema encontramos acá dentro de la biosfera como sistema general? Vamos a mirar por acá, escoger por acá al azar, ¿quién tengo por acá? Por ejemplo, las selvas. Tengo a Claudia Pulich, Ingrid Lorena, Ercilia. ¿Están por ahí, compañeras? Por ejemplo, las Sí, selvas. señor. ¿Qué características principales, por ejemplo, tienen las selvas de las que investigaron? Pues la selva se caracteriza por tener un clima tropical lluvioso y mucha vegetación, profe.
Listo. Uno, la humedad. Es una humedad más alta a diferencia de los desiertos, si ven, y por ende esa humedad pues trae otra más variedad de especies. En este caso hay mucha vegetación, y por tanto vegetación, pues eso también predomina la cantidad de especies animales que hay, listo, en flora y fauna. Es una de las características, por ejemplo, de ese ecosistema. Por ejemplo, otro ecosistema, ¿cuál podría ser? Miremos por acá, tenemos los lagos, tenemos Karen, Carolina, ¿dónde estás? Karen Yesenia, Carolina Carabalí. Lagos, ¿dónde están, compañeras? ¿Están por ahí? No, ¿se escondieron? Ahí mismo apagaron el celular. Ahí mismo apagaron el Google Meet. Listo, tenemos lagos, donde los lagos se caracterizan porque son cuerpos de agua que son principalmente estáticos y donde sus poblaciones principales permanecen allí dentro de ese ecosistema, ¿ya? Y por lo regular los lagos eh, son alimentados por los ríos, que los ríos ya no es un sistema léntico como los lagos, sino que los ríos ya es un sistema más dinámico que tiene un movimiento definido, ¿listo? Y que se extiende por más zona, ¿listo? Entonces hay unas características, por ejemplo, como lagos, tenemos por acá los ríos, tenemos por acá mares. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vemos por ejemplo, tenemos por acá humedales. Por ejemplo, las compañeras que les tocó humedales. Cuénteme, ¿qué características principales tienen los humedales? Tenemos por acá humedales a Gina Isabela, Brigitte, Carolina, Daniela Rodríguez, Camila Peñaranda. Por ejemplo, los humedales, ¿qué características principales tienen? ¿Quién me dice alguna de las principales? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Profe, nosotras éramos lagos. ¿Quiénes? ¿Gina, Brigitte, Daniela y Camila? Sí, señor. ¿Segura? Bueno, cuéntenme Sí. pues de lagos. ¿Qué características principales tienen los lagos? ¿Están ahí? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿Se perdieron? Profe, los lagos que son generalmente de agua dulce y están separados de los mares. Ya, ok, entonces miremos, vamos viendo el ejercicio que estamos haciendo, compañeros, acá, es poder identificar que así como en el cuerpo humano, el sistema digestivo, nervioso, son diferentes entre ellos, cada una tiene una función ecosistémica. ¿Qué es una función ecosistémica? Una función dentro de ese sistema que está conformando. En el caso natural, los desiertos cumplen una función. Entonces la pregunta es la siguiente. O sea, ¿ustedes creemos, por decir algo, teniendo la misma dinámica de ahora, cuál es el objetivo principal del sistema mayor de la biosfera? Así como su nombre lo indica, su objetivo principal es conservar la vida de todo ese sistema, pero se llama biosfera, ¿ya? Es como la esfera, el conjunto cerrado que alberga toda la vida en el planeta, ¿ya? Así como en el cuerpo humano, hago una pregunta. ¿Cuál es la única manera que este conjunto, este ecosistema mayor, pueda cumplir su función? Lo dijimos ahorita en la palabra clave. Equilibrio. Equilibrio. ¿Listo? La única manera de que esa biosfera pueda cumplir su función es que exista un equilibrio dentro de la relación de todos sus subsistemas, de ese desierto, selvas, lagos, ríos, mares. Es la única razón que pueda funcionar esto, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría, por ejemplo, si alteramos o este ecosistema selvas empieza a funcionar mal? ¿Qué cree que pasará con este equilibrio? ¿Se mantendrá o se romperá? Se romperá, profe. Claro.
ocurre algo. Entonces en la selva, por ejemplo, empezamos a talar los árboles, ¿sí? Para poder cultivar, para poder empezar a extender el ganado. Entonces resulta que eso empieza a ocurrir algo, o sea, ahí empieza a pasar algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si empezamos a secar los lagos? O por ejemplo, si los ríos, o qué pasa, por ejemplo, los humedales. Una característica de los humedales es que los humedales son extensiones de tierra que pueden tener agua permanente o temporalmente, y los humedales albergan una serie y cantidad, ¿me entendés?, de especies de flora y fauna que cumplen una función purificadora dentro del ecosistema, ya, o sea, es principal. Entonces los humedales los estamos secando. Por ejemplo, eso es lo que pasa, por ejemplo, con muchas extensiones de tierra, que el hombre, para poder construir, empezó a secar los humedales. Ya, usted no sé si de pronto escucharon la noticia en estos días en Estados Unidos, Miami, creo que se cayó un edificio, no sé si escucharon la noticia, que eran unas torres de edificios y se cayeron, se desplomaron. Entonces resulta que eso ocurre porque es que prácticamente toda esa parte de esa bahía era un humedal, y resulta que para poder construir sacaron el agua del humedal, lo secaron y empezaron a construir. Entonces mire que eso ya empieza a pasar algún estrago, empieza a ocurrir algo, y el suelo es inestable y se cayó ese edificio ya. Entonces, la única manera de que podamos conservar que el objetivo principal de la biosfera dentro de su función es albergar la vida. ¿Listo? Ese es el único propósito. Para poder que se albergue la vida dentro de cumpla esta función, pues tiene que existir un equilibrio. ¿Y un equilibrio entre quiénes? Entre todos sus subsistemas, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué quiere decir, compañeros? Voy a colocar un ejemplo. Si vemos hoy en día las noticias, o de pronto lo que vemos en las redes o en la televisión, el conflicto ambiental que estamos viviendo hoy en día, los estragos, inundaciones, quemas, las temperaturas altas, en una parte temperaturas bajas, en otra parte, todo eso así, ¿qué es eso que nos indica? ¿Que hay un equilibrio o un desequilibrio? Que hay un desequilibrio, o sea, la actividad del hombre, la actividad antropogénica, ha creado de alguna u otra manera un desequilibrio entre todos estos sistemas, ya, entre desiertos, selvas, lagos, y todos los subsistemas, compañeras, son igual de importantes dentro de ese sistema mayor. No vamos a decir, por ejemplo, no, es que los desiertos casi no son importantes, porque es que los desiertos son secos, no hay agua, casi no hay flora ni fauna, ya. Es lo mismo que dijéramos, por ejemplo, en el cuerpo humano, no es que el sistema circulatorio casi no es importante, o sea, pues no, el más importante es el digestivo, ya el más importante de pronto es el sistema respiratorio. ¿Sí me va a entender? Eso no ocurre. O sea, todos los subsistemas quiere decir que tienen una función específica fundamental dentro de ese sistema mayor, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces vamos a ver un momentico, voy a colocarles acá otra vez mi planetica, voy a copiarlo. Vamos a mirar un momentico cómo funciona todo este tema, para que entremos un poquito más en contexto en la unidad, vamos a entrar en contexto con la unidad 2. ¿Cómo vamos, compañera? ¿Está aburridor? ¿Cansón esto? ¿Está muy temprano para estar hablando tanto? ¿Cómo vamos? ¿Está aburridor? Bien, profe, bien. O un poquito al menos? No, profe, está bien. ¿Quién? ¿La clase o yo? Bueno, venga por acá, venga, prendamos la camarita un momentico, hagamos un pandeo. Claudia, ¿dónde estás? Camila, Daniela, Carolina, ¿dónde estás? Gina. Les invito a que Profe, qué pena. ¿Qué le Es pasó? que tuve dificultades con el internet y me conecté un poco tarde. Ok, ahorita al final me acuerdas para quitarte la asistencia, ¿listo? Gracias, Camila, por la Muchas gracias. cámara, listo, gracias, Andrea, ahí me la apagó. ¿Qué pasó, Andrea? Yolanda, gracias por la cámara. ¿Quién más tengo por acá? Eso, Daniela, gracias por la cámara. Gina, no te conozco. Gina, al fin no prendiste la cámara. Marjuri, gracias por la cámara, que está ahí como en contraluz de oscura. Gracias, Daniela. ¿Quién más tengo por acá? Listo, gracias por la camarita, para que vayamos haciendo un sondeo a ver de quiénes estamos. Bueno, volvamos acá un momentico. Listo. Entonces, si esta es la Tierra, vamos a mirar un momentico algo que funciona muy importante dentro de la Tierra. Resulta, así como hicimos el ejemplo de pronto del sistema financiero, ¿cuál es el motor? Por ejemplo, vamos a hablar del sistema financiero. ¿Cuál es el motor que dinamiza todos los subsistemas del sistema financiero? O sea, ¿cuál es lo que si recircula en todos sus subsistemas? ¿Cuál sería en un sistema financiero?
Los bancos, profe. Bueno, los bancos serían uno de los componentes del subsistema, pero los bancos por sí El, mismos no funcionan. ¿Qué necesitan para poder que funcionen? el Dinero, El dinero. profe. dinero, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los sistemas deben tener eh, un componente dinamizador entre todos sus subsistemas. Ya, si no existiera el dinero, pues ¿para qué el sistema financiero? ¿Sí me va a entender? Entonces resulta que a nivel natural ocurre lo mismo. Ese, en vez de llamarle dinero, aunque el dinero también es considerado lo mismo que vamos a ver acá, pero resulta que todo su sistema necesitamos principalmente, voy a cambiarle de colorcito, necesitamos principalmente un componente dinamizador, que es el que se considera como la energía. ¿Listo? O sea, sin energía no va a funcionar un subsistema. O sea, por ejemplo, el sistema del cuerpo humano, para poder que funcionen todos los subsistemas, ¿qué pasaría si no comemos? No tendríamos una fuente de energía, porque es que nosotros no podemos obtener la energía como las plantas del sol, sino que necesitamos ya esa energía del sol procesada a partir de las plantas, que son los consumidores primarios, los productores, en frutas, en hortalizas, verduras, y eso es lo que necesitamos nosotros para poder producir energía. Esa es la función del sistema digestivo. Entonces resulta que en el sistema natural, pues necesitamos energía para poder, voy a colocarla por acá, energía para poder dinamizar todos estos subsistemas. O sea, esta energía es la que entra a circular entre todos, cada uno de estos subsistemas. ¿Listo? Hay un flujo energético con procesos pues físicos, químicos, que es lo que leímos acerca de los ciclos bioquímicos, ¿sí? Esa energía es la que se recircula en el sistema. Recuerden que uno de los principios termodinámicos es que la energía no se crea ni se destruye, sino que la energía se transforma, ya va pasando de un lado a otro y se va transformando. En un sistema natural, ¿cuál es la fuente principal de energía? Que sin esa no existiría vida en el planeta. El sol, profe. El sol, ¿listo? Toda la energía del planeta, existen otros tipos de energía, pero principalmente estamos hablando de la energía del sol como la fuente principal de energía del planeta, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre con esa energía del sol cuando llega al planeta? Vamos a ver un poquito de historia rápido, ya para que vayamos contextualizando y pasando de pronto al próximo bloque. Resulta, compañeras, voy a contar un poquito de historia. Al principio, la Tierra no estaba adecuada para albergar la vida, no al menos como la conocemos. Ya cuando empezó todo el tema, pues estamos hablando de cerca de 4.000 millones de años atrás. Entonces resulta que al principio por los procesos geológicos y todo eso, resulta que la Tierra albergaba gran cantidad de gases nocivos para la vida. ¿Ya? Esos gases nocivos para la vida son los que hoy en día estamos volviendo a traer y que nos están causando estos problemas, que por ejemplo tenemos el dióxido del carbono, que es conocido como el CO2, tenemos por ejemplo otros elementos como los óxidos de nitrógeno, el NOx, llamarlos así, óxidos de azufre, COX, ¿listo? Vamos a centrarnos principalmente en el CO2, ¿ok? Entonces resulta que el ambiente era cargado de alta concentración de gases como el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces resulta que en la Tierra sucedió algo fundamental para que se diera la vida como la conocemos hoy. Resulta que empezaron a existir unas bacterias que empezaron a usar la luz solar como fuente de alimento. ¿Ya? Estas bacterias se llaman bacterias fotosintéticas. Eso empezó a darse en el mar. ¿Qué quiere decir eso? Así igual como los hacen las plantas, que las plantas realizan un proceso que se llama la fotosíntesis, viene de allí. Entonces resulta que estas bacterias empezaron a tomar la luz del sol como fuente de alimento y empezaron a liberar. ¿Qué componente empezaron a liberar? ¿Quién me lo dice? Oxígeno. Oxígeno, exactamente. Entonces vamos a representar eso. Voy a representarlo por acá con arbolitos. ¿Qué es lo que hacen los árboles? ¿Ya? Entonces empezaron a dar bacterias fotosintéticas y a lo largo de la evolución empezaron a darse seres pluricelulares productores de oxígeno como los árboles. ¿Listo?
Entonces miremos esto. Los árboles para producir su energía, ¿qué elementos necesitan? La luz solar, pero también necesitarán otro compuesto. ¿Cuál? Lógicamente aparte del agua. ¿Cuál es el otro del ambiente que necesita? Que ellos absorben. ¿Quién me acuerda? Estaban las lecturas. Los árboles necesitan dióxido de carbono para poder funcionar. Entonces necesitan energía y necesitan dióxido de carbono. Entonces que ellos empezaron a consumir el dióxido de carbono del ambiente, la energía del ambiente, y ¿qué empezaron a producir? ¿Lo dijeron ahora? Oxígeno. Oxígeno. ¿Listo? Empezaron a producir oxígeno. ¿Qué quiere decir esto, compañeros, compañeras? Que la concentración de dióxido de carbono en el ambiente empezó a bajar y la concentración del oxígeno empezó a subir, ¿ya? Y empezaron a crear un ambiente, una atmósfera apta para la vida, ¿ya? Entonces ahí es donde pasaron los animales que eran acuáticos, empezaron a ser terrestres, empezaron a poder vivir fuera del agua, porque ya empezaron a respirar el oxígeno, ¿ya? Ese suceso, compañeros, de la evolutivamente que se dio la producción del oxígeno a través de estos seres, es un punto fundamental dentro de la evolución del mundo, de la Tierra como lo conocemos hoy. Si no hubiera sido por eso, no conoceríamos el mundo, al menos no como es hoy, no lo conoceríamos con esas manifestaciones de vida, ¿listo? Entonces resulta que eso es uno de los sucesos importantes para la producción de la vida como la tenemos hoy, es que existieron organismos pluricelulares que fueron capaces de consumir el dióxido de carbono y la energía del sol para producir oxígeno. Pero también, ¿qué producían los árboles? En este caso, producían alimento. O una fuente de energía como la glucosa. Alimento. Y ese alimento era lo que consumían los animales, los consumidores primarios, ¿ya? Ustedes saben que hay consumidores primarios, consumidores secundarios. Primarios son los que comen los vegetales, los secundarios son los que comen a esos animales que comen esos vegetales, ¿ya? Eso lo vemos hoy en día a nivel organizativo, ¿ya? Entonces resulta que eso como historia, entonces empezó a pasar eso. El ambiente se empezó a llenar de oxígeno y empezó a crear unas condiciones aptas para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto que les estoy diciendo es para que miremos lo siguiente, compañeros. Al principio, el mundo era un caos. No había manera de que existiera la vida. Pero poco a poco, al pasar de los años, miles, millones de años, la Tierra empezó a regular esos procesos ecosistémicos para propiciar ¿qué? La vida en el planeta. ¿Listo? Eso es lo que quiero decir, eso es lo que queremos llegar. Todo esto tardó miles de millones de años y llegó un momento en que hubo un equilibrio, ¿ya? Entonces pasamos del caos, pasamos del desequilibrio, y pasamos del desequilibrio a través de miles de millones de años, pasamos a equilibrio. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso, compañeros? La única manera de que exista la vida es que exista un equilibrio. Y ese equilibrio se da con base en ¿qué? En que todos estos sistemas, funcionen bien, ¿ya? Entonces, como la manera como están circulando la energía sea de la manera más eficiente posible. Entonces vamos a relacionar otro concepto acá importante. Equilibrio. Para poder que exista equilibrio, tiene que ser que ese sistema, colocarlo por acá, administre muy bien la energía que está usando, ¿ya? Haga de cuenta, es lo mismo cuando tenemos dinero para, por ejemplo, para ir a comprar algo. Tenemos 100,000 pesos para ir a mercar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que optimizar al máximo esos 100,000 pesos para poder mercar. No vamos a comprar, voy a colocar un ejemplo, no vamos a comprar, por ejemplo, 100,000 pesos solo en arroz, ¿sí? Porque pues no, necesitamos otros elementos para poder vivir. En este caso, pues para poder alimentarnos.
Entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a optimizar ese recurso lo que más podamos. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿será que con 100 mil pesos, si yo quiero comprar lo que más pueda, ¿será que con esos 100 mil pesos yo voy a comprar a la 14 o a de 1? ¿A cuál de los dos voy a comprar? Al de Al uno de que uno, más que barato. está de uno. El de 1, que es más barato. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que con 100 mil pesos yo voy a poder comprar la mayor cantidad de productos y voy a ser muy eficiente con ese recurso, ¿ya? Entonces, la parte de que para poder que exista equilibrio, es importantísimo que ese sistema funcione eficientemente, con eficiencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es eficiencia en ese orden de ideas? Eficiencia es utilizar la misma energía, el mismo recurso, para poder obtener lo máximo posible de lo que me he propuesto, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos enseña la naturaleza, compañeros. ¿Qué es lo que nos enseña la naturaleza? Que resulta que para poder que exista este equilibrio, la naturaleza por millones de años ha logrado usar eficientemente ese recurso energético, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Para la naturaleza no existe el concepto de basura. ¿Ya? El concepto de basura es un concepto que hemos creado social como para poder, ¿cuál será la palabra? Librarnos de cargos de conciencia para poder desechar algo que no nos sirva. ¿Sí me va a entender? Ah, es que eso es basura. Entonces, cuando nos meten en la cabeza, no es que eso es basura, bótelo. Entonces, ya usted, no es basura, no sirve, entonces lo voy a botar. ¿Ya? O sea, el ser humano es tan despreciable como especie que es capaz de colocarle esta etiqueta a otro ser humano. ¿Sí me va a entender? Por ejemplo, cuando llamamos a alguien basura, o como el término que se usaba mucho antes de desechable. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos el término desechable, quiere decir que se puede desechar fácilmente. Entonces, somos tan miserables como especie que hemos llamado a otras personas también desechables. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué lo llamamos desechable? Para podernos quitar ese cargo de conciencia de que esa persona que también está allí es un ser humano y que vale igual que nosotros. ¿Sí me va a entender? ¿Ya? Entonces, resulta que el término de basura, que es un tip que les comento ahora, erradiquémonos el concepto de basura. El concepto de basura no existe. El concepto de basura en la naturaleza no existe. ¿Ya? Existe la palabra residuos, ¿ya? ¿Cómo podemos evidenciar la palabra residuos? Pues miremos acá con un ejemplo. Resulta que la naturaleza, una de las maneras de poder reciclar esa energía y ser muy eficiente es a partir de los ciclos bioquímicos. Biogeoquímicos, se llaman los biogeoquímicos. Son los ciclos biogeoquímicos, son los ciclos donde la naturaleza usa para poder recircular esa energía entre sistema y sistema, ¿ya? A nivel organizativo. Entonces, por decir algo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa? Voy a dibujarlo por acá, supongamos que sea esto. ¿Qué pasa por acá si tengo, por ejemplo, un conejo y ese conejo muere? ¿Qué pasa con ese conejo? Ojo con esto, vamos a hablar del conejo en términos de energía. O sea, todos nosotros somos producto de una transformación de energía, ¿ya? Así como el árbol, a partir de un proceso de transformación de energía, produce un fruto, una manzana. Esa manzana es energía. E incluso, compañeras, el dinero, va a decirles eso, por ejemplo, si ustedes van a la tienda y compran un celular con dinero, resulta que realmente están comprando ese celular es con energía. ¿Cómo podemos ver esa transformación del dinero representada en energía, en la energía representada en dinero? ¿Ya? Para usted poder tener ese dinero, usted tuvo que haber trabajado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo estoy cambiando dinero por mi trabajo y mi trabajo también va representado en tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes están comprando el celular es con su tiempo, no con dinero, sino que usted tuvo que haber trabajado, tuvimos que haber trabajado para cambiar ese tiempo por un dinero, ¿ya? Y la única manera de yo poder trabajar es que yo tenga energía para trabajar. Yo tengo que consumir alimentos para tener energía para poder trabajar. ¿Qué quiere decir eso al final de todo este cuento, compañeros? Que realmente cuando estamos comprando en la tienda, te estás comprando una blusa, te estás comprando un bolso, o estás comprando alimentos, estás comprando eso con tiempo y por lo tanto con energía. ¿Listo? Una transformación de energía. O sea, todo es energía. Entonces, nuestro cuerpo humano es una transformación de energía de un proceso a partir del proceso de gestación y todo, y lo mantenemos porque nos podemos alimentar. Entonces, ese conejo es energía. Cuando ese conejo muere,
¿Qué es lo primero que pasa cuando este animal muere? ¿Quién me lo dice? Pierde la vida. Bueno, pierde la vida, o sea, todos sus subsistemas colapsan por una u otra razón, y ya el sistema colapsa y pierde la vida, o sea, ya no es sostenible, ¿listo? Después de morir, ¿qué pasa con ese conejo? ¿Será que el conejo se queda allí para siempre? Se descompone. Exactamente. Se descompone. Entonces, el término más común que nosotros conocemos es descomponer. Y en términos coloquiales, ¿qué es la descomposición? La descomposición es una serie de actividades que empiezan a pasar de funciones de procesos donde toda la energía contenida en este cuerpo vuelve a pasar a los ciclos naturales de la Tierra. ¿Listo? Entonces resulta que la energía que está contenida en este cuerpo está contenida químicamente, por ejemplo, en el carbono, en fósforo, todo lo que somos nosotros, carbono, fósforo, azufre, hierro, ¿listo? Entre unas cosas. Entonces resulta que entran a funcionar un poco de microorganismos, ¿sí es? La función del ecosistema. Entonces entran a funcionar hongos, bacterias, otros animales, los animales carroñeros, entran a comerse. Entonces entran a hacer esto, y el único propósito de poder hacer esto es que toda esta energía que está contenida en este conejo vuelva a circular al sistema, ¿ya? Entonces resulta que todo esto que tenemos acá se convierte principalmente en nutrientes que son aprovechados por ¿quiénes? ¿Quiénes son los principales que aprovechan todos estos nutrientes? Las plantas. Las plantas. Las plantas son los productores primarios alimenticios. Entonces resulta que todo eso que tenemos acá es aprovechado principalmente por las plantas. ¿Listo? Lógicamente, justo con otro elemento principal, que no es elemento de otro componente principal, que es el agua. ¿Ya? De esto vamos a hablar mucho en la clase siguiente, que va a ser el agua. Entonces resulta que la planta, ¿qué más necesita? Una fuente de energía primaria, en este caso sería el sol. Necesita el sol con sus rayos. Y también necesita otro compuesto que es el dióxido de carbono. Vamos a llamarlo CO2. Ese es el símbolo químico del dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces miren lo que pasa acá con los ciclos bioquímicos que están en la guía, que lo lean cuál es el propósito de ellos. Esos ciclos, su función principal es coger toda la energía y poderla recircular de una transformación a otra dentro del sistema. Entonces muere el animal, se descompone, que es lo que llamamos como descomposición, y la principal función de la descomposición es simplemente escoger toda la energía almacenada en este conejito. Voy a colocarle por acá. Toda la energía almacenada en el conejo no se desperdicia, o sea, la energía no se desperdicia, sino que esta energía, en este caso, pasa al sistema a través de los ciclos bioquímicos. Esto es aprovechado por el árbol junto con el agua y la energía para producir glucosa o alimento. Va a producir frutos. Y estos frutos son aprovechados por los consumidores primarios, por ejemplo, como los herbívoros, los animales de los herbívoros, por ejemplo, como las vacas. ¿Ya? Y después de las vacas, pues las vacas son consumidas por los consumidores secundarios, por ejemplo, como los omnívoros, como los animales, por ejemplo, carnívoros o el mismo hombre que es omnívoro, y así se va produciendo una cadena trófica, una cadena alimenticia en ese sentido, dependiendo de estos ciclos. Entonces, lo que quiero mostrar acá, compañeros, pues para que no nos compliquemos con conceptos, es que resulta que la naturaleza es la máquina más eficiente que podamos conseguir, ¿ya? No hay nada más eficiente que la naturaleza. Tanto así que por ser eficiente, como es altamente eficiente, quiere decir que la naturaleza funciona en condiciones altamente equilibradas.
Y es la única razón por la cual conocemos la vida en el planeta, porque la naturaleza funcionó de esta manera. ¿Y cómo consiguió pasar del caos al equilibrio, del desequilibrio al equilibrio? Pues a través de unos millones de años, compañeros, millones de años para poder lograr ese equilibrio, ¿ya? Entonces, con el ejemplo que estamos viendo ahorita del coronavirus y el tema de la pandemia, volviendo al tema, podemos ver que quién será principalmente el causante de que la naturaleza vuelva a pasar a condiciones de desequilibrio. ¿Quién me lo dice? A raíz del ejemplo. ¿Quién será el causante? ¿El hombre? En este caso sería el hombre. ¿Listo? Entonces miremos acá, concluyendo ya para que vayamos terminando. Profe, no se escucha. ¿Aló? ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, se escucha, Ok, listo. profe. Entonces resulta que la naturaleza por sí misma, solita, pasó del desequilibrio al equilibrio. Pasó del desequilibrio al equilibrio a partir de millones de años. Millones de años pudo conseguir estas condiciones de la atmósfera, de la biosfera, para poder que tuviéramos la vida que conocemos hoy en día. O sea, hizo toda una cantidad de procesos, compañeros. Y sus componentes principales era que formó unas funciones ecosistémicas de tal manera que logró ser lo más eficiente posible. Cogió la energía y entonces la energía resulta que la energía que es residual de un proceso puede ser la energía que necesita otro proceso para poder funcionar. Y ese proceso, la energía residual que produce, es la que necesita otro proceso para poder funcionar, ¿ya? Eso es lo que llamamos es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, va transformándose de un proceso a otro a partir de estos ciclos biogeoquímicos. ¿Listo? Entonces resulta que la naturaleza pasó de equilibrio, de desequilibrio a equilibrio, porque, voy a colocarlo acá con tu colorcito, por sus términos de eficiencia. ¿Listo? Empezó a hacer procesos muy eficientes. Pero resulta que después de esto llegó el hombre. ¿Y qué hizo el hombre? Empezó a alterar ¿qué? Todos estos ecosistemas que vimos acá. Él empezó a talar, empezó a contaminar lagos, empezó a contaminar, a secar humedales, ¿ya? Empezó a intervenir los desiertos y empezó a intervenir una cantidad de cosas y lo vamos a ver en la próxima clase. Principalmente empezó a utilizar unos procesos de transformación de energía altamente contaminantes y altamente ineficientes. Ya eso lo vamos a ver en el otro encuentro. Y resulta que empezó a alterar todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que empezó a alterar la vida y las condiciones de vida del planeta, compañero. Entonces, al empezar a alterar eso, entonces resulta que empezó a crear procesos altamente ineficientes. ¿Sí ven la relación acá? Tenemos acá altamente ineficientes y está produciendo condiciones de desequilibrio. Y está produciendo condiciones de desequilibrio. ¿Sí ven lo que estamos viendo ahorita? O sea, la naturaleza por sí sola. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Será que si el hombre no hubiera existido, supongamos que el hombre no exista, quitámoslo de la ecuación, ¿será que hoy en día tendríamos los problemas que estamos viviendo hoy en día a nivel ambiental? Pregunto. Yo creería que no los tendríamos, profe. Ya, ¿por qué creerías? Yo creo que no los tendríamos porque pues el hombre, como tú lo vienes diciendo, es el que contamina. No. Entonces mire que dentro de uno de los ecosistemas incluso se habla que un ecosistema, una clasificación de ecosistema es el ecosistema artificiales. ¿Qué son los ecosistemas artificiales? Pues son los ecosistemas creados por el hombre. Tanto así que le hemos dado la importancia de llamarlos como ecosistemas, pero realmente no serían ecosistemas. Pero si tenemos los ecosistemas artificiales, es toda la transformación que ha creado el hombre, porque el hombre tiene una característica que por su capacidad de raciocinio es capaz de modificar su entorno, ¿ya? No es como los animales, o sea, si usted tiene un animal vive allí y él transforma su entorno a nivel natural, pero no es capaz de acondicionarlo ante unos cambios drásticos. En cambio, el hombre sí. O sea, si el hombre tiene calor, pues prende un ventilador. Si el hombre tiene frío, pues entonces crea un lugar que lo alberga. Si tiene hambre, cultiva. ¿Sí? El hombre, después de pasar de nómada a sedentario, entonces empezó, de sedentario a nómada, entonces empezó a modificar
su entorno, ¿ya? Y ese entorno no lo hizo de una manera eficiente, sino muy ineficiente, lo que ocasionó un desequilibrio y es lo que estamos viendo hoy, ¿listo? Voy a compartirles de pronto un videito para que veamos un ejemplo de lo que es un ecosistema, mantener el equilibrio en un ecosistema y qué ocurre cuando rompemos ese equilibrio, ¿listo? Las invito a que subamos el volumen y escuchemos. Es cortico, son videos corticos, vamos a ir viendo a lo largo de todo el semestre videos que nos ayudan a contextualizar y a reflexionar un poco y son videos muy cortos. Bueno, a ver, un segundito. Bueno. Profe, no escucho nada. Profe, no se escucha nada. Bueno, no se escucha, pero no tenía, ¿cómo se dice eso? No tenía audio. El video es música nomás. Ahí lo importante era de pronto que hubiéramos leído lo que estaba narrando. Esto porque se me regala un segundito acá. Listo. O sea, no tenía. El audio era música nomás. Listo. De pronto por eso no lo corregí. Porque nomás era el texto. De pronto las que alcanzaron a mirar, no sé si de pronto pusieron atención lo que estaba narrando ahí. ¿Alguien de pronto nos quisiera contar qué fue lo que se trató el video? Profe, entendí que es como que en China hubo como una contaminación de insectos que acabaron con los cultivos y hubo mucha muerte. Entonces ellos como solución hicieron como el trabajo de las abejas ellos mismos para poder cultivar. Ya, ok, listo. Bueno, dijiste varias partes que sí están contenidas, pero en contexto faltó un elemento principal allí para poder contextualizar un poco el video. ¿Alguien más de pronto observó otra cosa? ¿Ninguna más? Es importante que analicemos esto. Voy a volverlo a colocar y por favor leamos la historia que nos está contando allí para poder que podamos contextualizar y sacarle pues la enseñanza bien a este video. ¿Listo? Lo vuelvo a colocar sin audio, el audio nomás es la música, pero entonces concentrémonos y leamos el texto.
Bueno, ya miramos de pronto más contexto de la historia. ¿Alguien pudiera volver a compartir qué es lo que qué nos está narrando el video? ¿Qué suceso? Que por dañar o extinguir las especies no conseguimos nada bueno. Ya, eso es como moraleja. Pero textualmente la historia de qué trata. Trata como de un desequilibrio que hubo por primero que mucha contaminación de gorriones, entonces decidieron eliminarlos, pero se fueron, aumentaron los insectos. Entonces hubo un desequilibrio ahí en la naturaleza. Y estos insectos hicieron que pues escaseara los alimentos que cultivaban las personas. Listo, dale. Vamos a contextualizarlo acá. En la pizarrita ya para que vayamos terminando y miremos las actividades próximas que hay que realizar. Entonces miremos. Resulta que en China en los años 58 los agricultores, los campesinos tenían un problema y era que los gorriones se les estaban comiendo los granos, ¿ya? Los granos del maíz, del millo y todo eso. Entonces resulta que todos los gorriones estaban comiendo de la plantación, ¿ya? Ese es el primer punto, esa es la primera fase de la problemática. Mírenlo, miren, este video, compañeras, nos muestra lo estúpidos que somos como especie dentro de un contexto natural. Miremos lo ineptos que somos como especie. Es la palabra, la palabra fuerte, pero es que no hay otra manera de poderlo describir. Entonces miremos esto. Entonces resulta que existen los gorriones. Voy a colocarlo acá. Existen los gorriones dentro de un contexto natural que tienen una función. Compañeros, si ustedes van a un lugar, cualquier lugar que no sea intervenido por el hombre, igual, y aún así intervenido por el hombre, cualquier planta, especie, lo que vean, flora, fauna, algo, cada uno de ellos tiene una función ecosistémica, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted lo quita o lo altera, pasa algo, ocurre algo, y no es algo bueno. Entonces, eso lo estamos viendo con este ejemplo. Entonces, están los gorriones, entonces resulta que los gorriones se están comiendo los cultivos. Los gorriones se están comiendo los cultivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el gobierno chino? Entonces el gobierno chino dice, no, los gorriones nos están comiendo los cultivos, los granos, pues entonces dio una orden para que exterminaran los gorriones. ¿Listo? Se exterminaran por completo los gorriones. Entonces ahí es donde salió todo el mundo a matar gorriones, ¿no? Y al final, en 4 años, el video nos dice que en 4 años se logró ese objetivo. Se exterminaron los gorriones. ¿Listo? Pero resulta que los gorriones no solamente comían grano, sino que también comían insectos, principalmente langostas. Entonces miremos, vamos a colocar acá langosta. Principalmente langosta. Entonces resulta que al exterminar los gorriones, ¿qué pasa con las langostas? La población de langostas, ¿qué pasó? Aumentó. ¿Aumentaron? Aumentar la producción, porque es que se eliminó el depredador directo de las langostas. Y resulta que la langosta es una plaga horrible. Entonces resulta que las langostas aumentó población, aumentó la población. ¿Y qué pasa al aumentar la población? Resulta que las langostas son más agresivas que los gorriones y las langostas empezaron a comerse los cultivos. ¿Sí ven? ¿Sí ven la brutalidad que hizo? Y resulta que como las langostas son más brutales, son más agresivas, pues en un corto tiempo acabaron con todos los cultivos. La pregunta es ahorita, ¿quién se alimenta de los cultivos? ¿Quién dependía de los cultivos? El hombre. El hombre. El humano. Listo, el humano comía el cultivo, por eso fue que empezó el problema. Porque los gorriones se comían los cultivos y eso estaba afectando al ser humano, pero no los estaba acabando como sí hizo la langosta. Cuando vino la población de la langosta, acabó los cultivos y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué causó? Una hambruna, ¿sí? O sea que el ser humano, en todo lo que nos dice el video, resulta que eso produjo una hambruna y hubieron millones de muertes por hambre, porque no tenían que comer, porque resulta que las langostas se estaban comiendo los cultivos. Entonces, ¿cuál fue la idea del gobierno después de embarrarla con los gorriones? Pues la embarró aún más.
¿Cuál fue lo primero que él hizo? No, pues acabemos con las langostas. Acabemos con las langostas utilizando ¿qué? ¿Quién se acuerda? Utilizando pesticidas químicos, ¿ya? Resulta que el gobierno empezó a utilizar pesticidas para matar las langostas y empezó a fumigar como un berraco. Y sí, mató las langostas, pero resulta que no solamente mató las langostas, sino que mató todos los insectos. Entre ellos, compañeros, mira, esto es muy importante lo que les voy a decir, el insecto más importante para la vida. Ya eso ya está científicamente probado, comprobado. ¿Y ese insecto más importante para la vida en el planeta cuál es? Las abejas. Las abejas. Y resulta que las abejas, porque es el insecto más importante para la vida, porque las abejas son el insecto más importante para la polinización de la flora. ¿Listo? Entonces resulta que, claro, como hubo pesticidas, ¿qué pasó con las abejas? Mató las abejas. Y como mató las abejas, ¿qué pasó con eso? Pues que ya no se rompió ese proceso de polinización. Y entonces resulta que como no hay polinización, entonces empezó a caer la diversidad de flora, ¿ya? No empezaron a haber frutos, ni árboles, ni flores, ni nada. No empezó a haber nada de eso, entonces se rompió. Entonces por eso pasa el video que dice al final que ese trabajo que hacían las abejas gratis, que era polinizar, ya le tocaba hacer el hombre, le tocaba hacerlo a mano. Y lógicamente un proceso más lento, menos eficiente, más dispendioso, que no era tan eficiente como lo hacían las abejas. Entonces, conclusión, compañeras, lo que estoy diciendo acá, esto que estamos viendo aquí, miremos, esto, que la naturaleza consiguió ese equilibrio a partir de millones de años para poder que existiera la vida. Llegó el hombre y en un abrir y cerrar de ojos lo volvió nada, lo volvió un chiquero completo. O sea, está rompiendo esas líneas de equilibrio. Resulta que el equilibrio ecosistémico, muchachas, es algo que es extremadamente delicado, es muy frágil. O sea, con cualquier cosita se rompe, ¿ya? Entonces muchas veces pensamos, es que es cortar un árbol, es que este carro más un río, es que resulta que eso puede ocasionar un rompimiento de ese equilibrio ecosistémico. Y recuerde que cada cosa que hay en el ecosistema tiene una función. Si la quitamos, pues lo podemos hacer a nivel macro, como estamos haciendo, acabando con la selva amazónica, con la tala indiscriminada, simplemente para tener terreno para cultivo y para ganado. ¿Sí me entiende? Estamos teniendo repercusiones globales, como es el tema del cambio climático, que lo vamos a ver en el próximo encuentro. Entonces miremos esto, llegó el hombre y rompió esa línea de equilibrio tan delgada, tan delicada que hay a nivel ecosistémico y estamos volviendo esto un caos, ¿ya? Estamos pasando del equilibrio al desequilibrio, rompiendo todo esto, ¿ya? Cuando hablo de hombre es algo que nos atañe a cada uno de nosotros, usted que está ahí sentada, a mí, somos responsables de ese desequilibrio que estamos consiguiendo, ¿ya? Es un desequilibrio que está poniendo en riesgo toda la vida del planeta, que es como lo que estamos viendo ahorita, ¿ok? Voy a colocarle un último videito para que miremos y ya pasemos a revisar los temas de las próximas actividades, ¿ok? Vamos a ver, dame un tico, a ver, no sé por qué no tienen video. Me dicen me dicen si no tiene audio para mirar qué pasó. Perdón, ese no era, voy a colocar el otro. No se escucha. No se escucha, un segundito, mira a ver qué pasó. Regálame un segundillo.
Bueno, en resumen, el video lo que nos muestra, no sé si al final se escuchó, ¿no? Tengo que mirar a ver qué ocurre. Nos está mostrando a partir de la aplicación de Google Earth, aprovechando esa aplicación, las transformaciones, unas transformaciones que se pueden ver en imágenes que ha ocasionado el hombre. Entonces en el video pudimos ver el tema del derretimiento de los glaciales, que en solo 30 años la cantidad de glacial que hemos perdido, la selva amazónica, la cantidad de los humedales y los lagos más grandes del mundo que se están secando, y ahí para allá una serie de sucesos pues, que han sido pues, bastante notorios y que lo estamos viendo hoy en día ya. En el próximo encuentro vamos a hablar o profundizar un poquito más de eso, de la parte ya pasar, ya entendimos un poco cómo funcionan los ecosistemas, el tema del equilibrio y de la eficiencia en el manejo del recurso energético, y entonces vamos a ver dentro del próximo encuentro el otro lado de la moneda, ¿ya? ¿Por qué y qué es lo que está ocasionando el hombre y qué es lo que estamos viviendo realmente hoy en día, ¿ok? Vamos a mirar un momentico las actividades, las próximas actividades de la próxima módulo. Recuerden que estamos este es el segundo módulo. Las actividades de este módulo, ¿listo? Que las necesitamos para el próximo encuentro. Déjenme un momentico acá. Voy a mostrarles acá oh my God, en la plataforma. Porque se me salió. Ok, no, un segundito. Bueno, vamos a ver aquí en la plataforma. Vemos aquí en la parte de abajo, vemos las actividades que vamos a realizar, que en este caso sería la autoevaluación. La autoevaluación queda aperturada a partir terminado ahorita el encuentro. Es una autoevaluación, tiene 2 intentos, 15 minutos, son 10 preguntas. Esa autoevaluación pues recoge lo que hemos visto acá en el encuentro y principalmente de la lectura de estudio, que es la lectura que tenemos acá. Principios generales sobre manejo de ecosistemas, ¿listo? Principalmente las 10 primeras páginas que se han recogido preguntas de allí, entonces para que la tengamos estudiada. También tenemos otra actividad que se llama tipos de ecosistemas. Entonces, ¿cuál es la actividad que vamos a realizar acá de manera resumida? Lógicamente, los mismos grupos de trabajo. Vamos a realizar en un documento Word con la misma estructura que venimos trabajando que les di en el SPA, la portada, con tabla de contenido, introducción, objetivos, al final conclusiones y referencias bibliográficas. Vamos a elaborar 5 preguntas relacionadas con el ecosistema elegido. O sea, ustedes mismos las van a redactar, 5 preguntas las cuales van a responder con base en ese ecosistema que investigaron, haciendo énfasis principal en los problemas ambientales presentes en ese ecosistema que investigaron. Por ejemplo, las que les tocó desierto. Entonces vamos a hacer 5 preguntas, ustedes mismas las responden. Eso nos ayuda de pronto a interiorizar un poco el tema, pero principalmente a que investiguemos cuáles son los problemas ambientales que estamos viendo que hemos ocasionado en esos ecosistemas. ¿Listo? Lo que dice acá. ¿Okay? Eso lo suben, el material de estudio pues es el mismo que hemos visto, adicional a un documento que encontramos acá que se llama Cuadernos de Biodiversidad. ¿Listo? Material de estudio para la próxima unidad. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, inquietud? Profe, ¿hasta qué horas está aperturado la autoevaluación? La autoevaluación está aperturada, no está aperturada todos esos 15 días hasta el próximo encuentro. Recuerde que el plazo para entregar las actividades es un día antes del próximo encuentro, ¿ya? Entonces, que me pregunten, profe, hasta la evaluación, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar, hasta realizarla o las actividades? Pues serían hasta el jueves, dentro de 15 días, 14 días, ¿listo? Profe, o sea, son preguntas que nosotros mismos le damos las respuestas. Sí, o sea, ¿qué es lo que nos ayuda este ejercicio, compañeras? A que primero tenemos que entender muy bien, conceptualizar muy bien sobre el ecosistema que nos tocó investigar. Entonces, en caso, por ejemplo, de los desiertos, qué características principales tiene, características ambientales, características de flora y fauna, por qué es considerado desierto como un ecosistema. Entonces, la idea es que ustedes lean eso, entonces planteen unas preguntas y ustedes mismas las respondan. ¿Listo? Entonces, de esa manera
yo puedo evaluar si hay realmente, si la conceptualización del tema ha sido correcta, ¿listo? Sobre el ecosistema que le ha tocado a cada una. Pero la otra condición es que al menos una de esas preguntas tiene que ser enfocada sobre la problemática ambiental identificada en ese ecosistema. ¿Ya qué problemática ambiental tenemos en los desiertos? Por ejemplo, el que le tocó humedales, los humedales o los ríos o los lagos. Hacemos ese ejercicio y eso lo presentamos en un documento. Lo hacemos en Word, pero recuerden que la plataforma solamente subimos la información en formato PDF, ¿listo? O sea, lo guardamos como PDF y luego lo subimos a la plataforma para que quede allí el documento, ¿listo? Y ese documento se hace como todos los vamos a hacer, que es con normas APA, con la estructura de portada, introducción, objetivos, tabla de contenido, al final conclusiones y por último referencias bibliográficas, ¿listo? Muchas gracias. Profe, entonces queda la evaluación Sí, hay que y las aperturar preguntas después. ¿no? Para la próxima clase. Sí, ahí ya queda aperturada, incluso yo miro a ver acá con corroboro. Ecosistema, ambiente y sostenibilidad, unidad 1. Dice autoevaluación, saber uno. Entonces acá queda aperturada, evaluar los procesos de orden superior adquiridos de estudiante. El alumno debe estudiar todas las preguntas, respuestas elaboradas en la actividad. Y también, pues, lógicamente, pues deben leer el material de estudio. Son 2 intentos. Dice cuestionario abrió hoy, desde temprano. Por ejemplo, intentar resolver cuestionario. Si yo entro acá. Y acá me aparecen pues, las preguntas que vamos a realizar. Estas preguntas parten de un banco de preguntas de mayor cantidad y las escoge aleatoriamente, ¿listo? O sea que es posible que en los 2 intentos les salgan preguntas diferentes y también entre estudiantes. Por ejemplo, ustedes lo hacen con su compañera, puede que su compañera les salgan preguntas diferentes a la de usted porque son 10 preguntas escogidas entre muchas preguntas, ¿listo? Porque es importante que tengamos claras las respuestas y si no las sepamos, las resolvamos, porque lo más probable es que estas preguntas te vayan a salir también en la evaluación final, ¿listo? Entonces, por eso es que yo incluyo en la evaluación final todas las preguntas que vamos a realizar en cada una de las unidades, ¿listo? Profe, ¿cuántas preguntas son? Porque son apenas 15 minutos de tiempo. Son 10 preguntas. Son preguntas de falso, verdadero, escoger. Porque muy poquito tiempo, no es poquito tiempo, es el tiempo recomendado y justo, porque son preguntas de que si no tenemos que desarrollar, o sea, muy diferente, por ejemplo, que fueran preguntas de, tenemos que desarrollar el cálculo, el procedimiento, entonces nos va a tomar tiempo para hacerlo, no. Son preguntas de que si tengo claros los conceptos, me las sé o no me las sé, ¿listo? Ok, entonces simplemente responde, es Bueno, falsa, es verdadera, ¿listo? De todas maneras, vamos a hacer el intento como nos va en este primer autoevaluación, son 2 intentos a 15 minutos, entonces vamos a ver, pues, hacer el ejercicio, ¿listo, compañeras? ¿Alguna otra duda, pregunta, sugerencia, inquietud? ¿Todo claro? Vamos a mirar por acá, voy a llamar a asistencia los que tengo acá con falta, a ver si de pronto quiénes son los que han entrado ahora último. Tengo 2, incluso creo que antes se han retirado. Por acá yo miro, a ver de pronto no me van a quedar alguien con falta. Voy a volver a llamar y voy a llamar nomás a los que tengo con falta. ¿Listo? Tengo por acá a Claudia Puliche. ¿Está? Presente, profe. La Claudia, espérate un momentico ahora por acá para mirarte, ver tus ojos, tu sonrisa. Ok. Tengo por acá con falta a Estefanía Lucio. ¿Estás por ahí, Estefanía? Profe, ella fue la que le mandó, creo que una excusa. Ya, listo, bueno, perfecto. Tengo por acá a Mayra Viviana. Hola, ¿estás Mayra? ¿Has checado? Tengo por acá a Viviana Valencia. Y con falta tengo por acá a Ingrid Lorena Guasaquillo. ¿Estás por ahí, Ingrid Lorena? Presente, profe. Ok, listo, perfecto. Llamé solamente los que tengo aquí en el listado con falta, los que no llames porque pues ya tengo con asistencia.
Ok, bueno. Ya de aquí al miércoles ya tienen la calificación pues de esta primera actividad para que vayan viendo pues el... Profe, Ah, mire, soy Ercilia. Yo también entré un poquito tarde y no escuché mi nombre. a ver si es que te tengo por acá. Ah, bueno, listo, ok. Dale, gracias. Ok, dale, perfecto. Ya para el tipo miércoles ya les entrego las calificaciones de las actividades ya entregadas para que vayan mirando pues la parte evolutiva de calificaciones y vayan mirando pues de pronto en qué tenemos que mejorar, en qué tenemos que ir corrigiendo para las próximas actividades, ¿ok? Bueno, compañera, no Bueno, sé si hay profe. algo más pendiente por decir. Profe, ¿esta actividad sobre las preguntas también es en grupo y lo sube una sola persona o lo Sí, subimos todos? no, igual, en grupo y siempre se sube una sola persona. Listo, la actividad individual es la autoevaluación. Por ejemplo, en el módulo anterior, la actividad individual era el foro. En esta actividad, en este módulo, la actividad individual es la autoevaluación y la actividad grupal es el tema de las preguntas. ¿Listo? Profe, Bueno, ¿y las mismas estudiantes del grupo Sí, del anterior? sí, claro. Ojalá sean las mismas para yo poder llevar un seguimiento. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ok. ¿Otra duda, pregunta, duda, sugerencia, inquietud? Bueno, compañeras, entonces, pues no siendo más, esa grabación yo la subo a la plataforma de aquí a mañana para que les sepa a las compañeras que no pudieron asistir, puedan revisar principalmente también lo del contenido por el tema de la autoevaluación y también sobre las actividades que entran a desarrollar. ¿Listo? Bueno, 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 compañeras, no siendo Bueno, más, entonces profe, gracias por la gracias. asistencia, les mando un abrazo, que tengan un feliz, bonito día y nos veremos muchas entonces dentro de gracias, 15 profe. días. Bueno, con gusto, un abrazo a todas. Muchas gracias, Bueno, profe. profe, igualmente. Bueno, pues, dale. Gracias, profe, que tenga un lindo día. Ok.